Queridos jóvenes, en esta ocasión tenemos el honor de participar ustedes y yo con la palabra bendita del Señor. Para mí un honor de llegar hacia ustedes a través de este medio y animarles. Hablando sobre el propósito de Dios para tu vida. Es un tema hermoso, es un tema en donde nosotros tenemos que entender cuál es el propósito. Todo en la vida viene con un propósito. Si usted compra un celular, es un propósito. Usted tiene para qué, por qué, ve sus necesidades, ve la utilidad, entonces compra porque usted compra con un propósito de utilizar para diferentes actividades. De esa manera, si usted compra un esfero, usted va a comprar para saber que esto va a utilizar, en qué va a utilizar. Es un propósito, no es para coger, comprar y guardar. Entonces, en ese mismo sentido, el Dios del universo, el Dios creador de todo lo que existe, un día y creó al hombre, creó todo el universo, pero particularmente al ser humano, cuando nosotros estamos en este mundo con un propósito grande. Y ese propósito nosotros muchas veces no entendemos y caminamos de forma descarriada, de forma oscura, sin saber para qué, por qué estamos aquí. Mis amados, hay cosas en donde nosotros tenemos que entender que la Biblia nos dice. La Biblia en el libro de San Mateo, el capítulo 7, versículo 21, dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El propósito de Dios, queridos, no es que todos vivan solamente Señor, Señor cuando hay necesidades, Señor, Señor cuando hay problemas, Señor, Señor cuando necesito algo, Señor, Señor cuando tengo que cruzar algo, sino que es para que nosotros vivamos en su propósito. ¿Y cuál es esa? Número uno, que le obedezcamos, que tengamos que obedecer a Dios en todos los ámbitos de mi vida, que debemos obedecer paso a paso en lo que vayamos y no solamente vivamos Señor, Señor. Tenemos que obedecer cuando tengamos y no tengamos, obedecer cuando haya, no haya, obedecer cuando esté bien de salud y esté mal de salud, esté tal vez con necesidades o no tenga necesidades. Tengamos que obedecer su palabra, sus caminos, orientados en la palabra bendita del Señor, en la santa palabra de Dios, obedecer y caminar en su guía. Que Él sea mi luz y yo pueda obedecer. Que yo pueda tomarme de las manos del Señor y caminar en esa dirección. Para eso, con ese propósito, el Señor puso en este mundo, querida juventud. Segundo, para vivir en su guía, en su dirección, que Él nos guíe, que Él abra la puerta, Él diga, este es el camino y este no. Porque la Biblia dice que hay dos caminos en donde nosotros tenemos que caminar. Es el camino que dirige hacia el Dios del universo, hacia la patria celestial, pero también hay otro camino que dirige hacia la perdición, es decir, dice la palabra de Dios, al infierno. Queridos jóvenes, tenemos que entender que esos dos no tiene que ser elegido para mi vida los dos caminos, sino uno solo. El camino que es para la vida eterna es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, tenemos que ser guiados. Entonces, el propósito de Dios es que nosotros caminemos siempre agarrados de las manos del Señor. Número 3, estimados jóvenes, es para tomar atención, es decir, para atender de lo mejor, entender lo que es la palabra de Dios. Hermanos, si usted pierde el año en un colegio, si usted pierde el año en la universidad, si usted perdió un título, perdió un negocio, perdió un trabajo, perdió una oportunidad de adquirir un vehículo, una casa que estaba en venta, usted no puso atención, esa es la razón por lo que pierde. Pero si usted pone la atención en lo que el maestro, el profesor, el docente está enseñando, usted va a entender mejor y va a ser fácil para dar los exámenes. De esa manera no va a perder. Entonces, esta es la misma forma
el propósito de Dios es que nosotros pongamos atención en su palabra, atención en sus enseñanzas, atención en su guía. Cuando caminamos en eso, cuando atendamos, pongamos nuestra atención en la palabra de Dios, vamos a entender mejor y vamos a caminar mejor. Finalmente, ¿para qué el Señor nos ha puesto en este mundo? Para que le adoremos a Él tal como es, como el Señor del universo, como el creador de todas las cosas, como el Dios que no tiene ni principio ni fin, el Dios de todos los siglos. A ese Dios podamos adorar. ¿Qué significa adorar? Escuchen esto, hermanos. Tal vez algunos sabrán que muchos reyes en la historia humana, muchos reyes envueltos, dioses, antes nuestros padres adoraban a los patrones, ¿sí? A los guías espirituales, qué sé yo, a un sacerdote. Cuando se aparecía el patrón en el frente, o un sacerdote, un párroco en el frente, ellos venían, doblaban rodillas y besaban la mano. Eso es adorar. Pero la Biblia no nos enseña, no nos mandó, el Señor no nos mandó a que adoremos, que besemos la mano y nos arrodillemos delante de un ser humano, delante de una persona, sino que nuestras rodillas se duele para adorar a Dios, para decir gracias al Señor. Eso es adorar. Vivir día tras día en obediencia, vivir día tras día en la guía del Señor, vivir día tras día en la atención a su palabra y vivir día tras día en la adoración a Dios. Esto trae bendiciones, queridos jóvenes y señoritas. Por lo tanto, animo a ustedes de que usted entienda el propósito, por qué está en este mundo, y Dios tendrá grandes éxitos y su meta se realizará y su futuro tendrá seguridad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios bendiga.